hay que ubicarle en la historia, rodeado de todos los problemas políticos, religiosos, éticos, morales, ¿no? La teología de la liberación surge en América Latina por la década de los 60, al final de los 60, porque el pueblo estaba bastante esclavizado y la teología que nos venía de Europa era hecha para Europa, ¿no? Teología, pero la de la liberación nace en Latinoamérica, pueblos sufridos y explotados. Entonces más o menos surge a finales de la década del 60, pero hay condiciones históricas por qué surge. Porque se dio del 62 al 65 lo que se llama el Concilio Vaticano II, que se realizó a nivel mundial la situación de la Iglesia. La humanidad estaba ya adelante y la Iglesia estaba atrás. Entonces con el concilio se comenzó a poner fin a esa época antigua y comenzar una nueva época de acuerdo a la situación que vivían nuestros pueblos, especialmente, mayoritariamente cristianos. Bueno, primero dar una respuesta, como les digo, a las situaciones de explotación, ¿no? Porque siempre ha estado la Iglesia con los dogmas en manos de los poderosos, políticamente y religiosamente. Entonces la teología de la liberación nace de abajo, del pueblo, que nunca se le ha dado voz al pueblo. Entonces lo que busca es que la gente tome conciencia de su situación, se dé cuenta de las causas, por qué está esta situación, y que no es voluntad de Dios un pueblo así, sino que Dios quiere un pueblo, como dice en la Biblia, yo he visto la situación de mi pueblo, la explotación, ¿no? Dice aquí en Éxodo, yo conozco sus sufrimientos, ¿no? Y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, es decir, cambiar totalmente la manera de pensar en todo sentido, teológicamente, en la catequesis, en las celebraciones, en la organización, porque nunca se le daba poder a la gente, sino todo viene de arriba para abajo. La teología de la liberación va de abajo para arriba. Eso. La importancia, por lo que decimos siempre, la situación económica, política, que durante 500 años ha estado viviendo desde la conquista española y portuguesa en nuestro continente. Entonces todo lo que vivíamos era lo que nos imponía Europa, a través de España, de Portugal y del Vaticano, de Italia. Entonces es importante la teología de la liberación, porque eso sí nace de aquí, de nuestra situación económica, política, social, cultural y cristiana. No, nace de aquí. Es lo que formó Jesús. En el tiempo de Jesús, él no era sacerdote, no había sacerdotes. Eran los discípulos de Jesús laicos, no con vestimentas especiales, ¿no? Entonces, esta pregunta es importantísima, porque es la forma de organizar que quiso instituir Jesús.
Jesús no vino a construir catedrales, iglesias, templos. Él vino a dar valor a las personas. La comunidad es la construcción con gente del pueblo, de base. No. En cambio, la iglesia en su conjunto son estructuras religiosas, litúrgicas y morales y todo que nos imponen de arriba para abajo. Entonces las comunidades surgen de abajo para arriba, tomando conciencia de su situación, ¿no? Uniendo lo económico, como decía, lo político y lo organizativo. Las comunidades son las personas que toman conciencia de la fe en un Jesús pobre y que vino a liberar, no vino a oprimir. No, un Jesús liberador, no un Jesús que nos aplasta y nos pone trabas en la cabeza, que eso ya es cuestión de la iglesia. Es decir, este espíritu que se perdió en las comunidades más o menos desde el siglo IV. Hasta ahí habían comunidades, pero desde el siglo IV con Constantino le dio poder a la iglesia, poder, títulos, jerarquías. Una jerarquía arriba los que mandan, abajo los que ayudan a los que mandan y más abajo el pueblo que cree. Mientras más crea cerrados los ojos será mejor. Entonces acá en cambio se comienza a despertar esto, ¿no? Es decir, la comunidad eclesial de base dice las palabras, comunidad de gente, no de ladrillos. Eclesial comunitaria y de base de abajo, para los pobres y desde los pobres. Mira, para eso, importante la relectura bíblica, porque esto es lo que ha ido mandando, pero tenemos que releer, por ejemplo, aquí lo que dice, Jesús, ¿qué hacía? Dice, volvió con el poder del Espíritu, enseñaba la sinagoga, llegó a Nazaret, se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. ¿Para qué vino Jesús? Desenrolló el libro y encontró el pasaje donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Clarísimo. Para despedir libres a los oprimidos y a los ciegos, que abran los ojos, que la gente abra los ojos, y para proclamar el año de gracia. Esto pegó duro en la iglesia en este tiempo. Entonces hubieron personas como Camilo Torres, un sacerdote colombiano que fue a estudiar en Europa. Él comenzó a darse cuenta de esto y vio que estaban por otro lado. Entonces él, Camilo Torres, sacerdote colombiano de la Iglesia Católica, digamos, regresó a su pueblo para ayudar a organizar a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Camilo Torres, y vio en ese tiempo, por eso digo, es importante la situación que vive actualmente en cada época el pueblo. Y vio él que solo con palabras, con sermones, no cambiaba nada. Y se dio cuenta que en ese momento había todo un movimiento que comenzó también en Cuba,
¿no? Que fue un grupo de gente consciente de su pueblo, que tomó las armas. Si los opresores estaban con armas, la gente también tenía que armarse para defenderse y para avanzar. Entonces Camilo Torres entendió estos textos. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a evangelizar a los pobres. Desde ahí, ¿qué hacer? Entonces vio ese momento que tenía una salida armada y se fue a la guerrilla, pensando que con eso. Pero ¿qué sucedió? Que él no estaba entrenado para eso, ni era el camino. La primera salida que tuvo, le mataron. Pero antes ya trabajó con los universitarios, con los grupos juveniles en grande, ¿no? Entonces, Camilo Torres para nosotros es un símbolo de la lucha de los cristianos en América Latina por la liberación. No como tontos útiles, no al servicio del digamos así, lo que nos decían tontos útiles de los comunistas. No, si queremos en ese sentido, Jesús fue el primero que se preocupó de eso, pero le mataron a Jesús. Él no vino a morir, sino que le mataron en una cruz. Entonces ese camino siguió Camilo Torres de acuerdo a los grupos que estaban desarrollándose en ese tiempo, década de los 60. Por eso digo, década de los 60 es bien importante. Yo recuerdo que yo estaba en esos años en Colombia, en Manizales, y hace pocos años le habían matado, había muerto Camilo Torres, había muerto el Che, gente que dio su vida por los demás, no por ellos mismos. Entonces son personajes que se comprometen con una causa, ¿no? Con una causa a favor del pueblo. Por eso digo, hay que releer de otra manera la Biblia, porque esto fue escrito por gente en su tiempo de una manera que daba respuesta allá, muy machista. A la pobre mujer aquí en la Biblia, primero le saca de la costilla del hombre, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir? Que la mujer depende del hombre. Y después Pablo dice que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. ¿Se dan cuenta? Son cosas totalmente machistas que la teología de la liberación trata de releer eso en el sentido que es. No, porque si no nos han metido esto ciegamente. Entonces la teología de la liberación viene a decir, no, esto es así, porque está aquí. Y cuando Jesús viene, por ejemplo, en las bienaventuranzas de Lucas, pero tal vez diríamos, bienaventurados los pobres. Jesús, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Totalmente cambiado. Bienaventurados los que luchan por la justicia. Esos son los mensajes de Jesús. Pues, mi paisano, él nació en San Antonio, era hijo de artesanos y Proaño le nombraron obispo en el 54. ¿No? Y cuando fue a Riobamba, lo primero que se dio cuenta es la situación que estaban viviendo los indígenas. Y cuando le recibieron
unos indígenas en el camino le dijeron: por fin has venido, Taitamito. Por fin veía uno que iba a identificarse con ellos. Y al final, una mujer de Otavalo, de Imbabura, le dice: desde que vino Proaño de obispo, ojos ya están viendo. Quiere decir que ya se dan cuenta. Boca ya está hablando. Porque todo ese tiempo fue una explotación terrible, especialmente para los indígenas en las haciendas. Y esas haciendas eran una gran parte de la iglesia. Y esta mujer dice: ojos ya ven, desabierto, boca ya habla, solo pies todavía no caminan. Era en ese tiempo. Para caminar los indígenas tenían que organizarse. Y ahí nacen las organizaciones indígenas, digamos, por primera vez en este sentido, ¿no? Entonces la situación de los indígenas a nivel del país era sumamente grave. Yo estuve en Olmedo en ese tiempo, ¿no? Ya iluminados por Proaño, y ahí le conocí yo a Tránsito Amaguaña, con quien conversábamos. Era del Partido Comunista. La Dolores Cacuango, indígenas pero luchadoras, ¿no? Pero Proaño vino a iluminar esa cosa que la iglesia había dejado a un lado. Entonces todo el sector donde yo trabajaba era haciendas, y la mayoría de haciendas era de los padrecitos, de los mercedarios, Pesillo, La Chimba, San Pablurco, en Cayambe. No, en ese tiempo, con Proaño se dio la vuelta a eso. Él primero repartió las tierras de la iglesia. Segundo, se dio cuenta que los indígenas no sabían ni leer ni escribir. Fundó las escuelas radiofónicas. Invitó a los grandes pensadores de ese tiempo como Pablo Freire, un brasileiro, que fue a Riobamba para ayudar en la educación liberadora. Y así en Riobamba se hizo un lugar de grandes encuentros de toda América, que estaba con la teología de la liberación. Hasta que un día en el año 76 estaban en una reunión obispos de Latinoamérica, unos 17 obispos, de Brasil, de Argentina, de Centroamérica, algunos sacerdotes y la mayoría también civiles. Llegaron los militares, estaban en dictadura militar, agarraron a todos a buscar armas y les dijeron: venimos a buscar armas. Y Proaño estaba en la reunión, les dice: sí, aquí hay armas. Y mostraron la Biblia: esta es nuestra arma. Se quedaron fríos, no encontraron ninguna arma, pero a la mayoría les llevaron a la cárcel, al penal, a Quito, ¿no? Entonces Proaño nunca abandonó al movimiento indígena con esta luz de la teología de la liberación, ¿no? Abrir los ojos, que vivían como ciegos. Los patrones les tapaban para que no... La boca no podían hablar nada. Peor organizarse. Entonces, Proaño comenzó con las escuelas radiofónicas a que la gente tome conciencia de quiénes son primero como personas. Porque si no eran unos animalitos. Entonces, que los indígenas se den cuenta que son personas,
porque la iglesia decía, estos no tienen alma. Los primeros evangelizadores que llegaron a América consideraban a los indios sin alma. No. Entonces, Monseñor Proaño dio la vuelta a todo eso. Como digo, el de San Antonio, iluminado por la teología de la liberación y dando valor a las comunidades de base y ayudándose con todo el movimiento que había allá en América Latina. Ya no estaba solito, sino que había, nosotros conocemos con Nelly, por ejemplo, muchos obispos, unos ya se han muerto, otros todavía están vivos, que estaban alrededor de con Proaño. Ahora está quedando poquitos. No, entonces, para nosotros, como ecuatoriano, como cristiano, como obispo, como de la iglesia que es una piedra fundamental Proaño. Agustín Bravo era el que le ayudaba, porque una persona solita, todito lo que hizo, no podía hacer. Él se hizo a brazos derechos de otras gentes. No. En este caso, Agustín Bravo era el vicario de él, que le ayudaba. Y formó grupos de misiones. Y en toda parte había las escuelas radiofónicas. Por eso ahí daba el mensaje. La gente se reunía. Cuando yo estaba en Olmedo, lejos, Santa Cruz, ahí tenía un radio. A tal hora prendían el radio y la gente se reunía para aprender a escribir, a leer y a conversar. Y entonces él dejó el palacio, lo que se llama Palacio en Riobamba, donde vive el príncipe, el obispo, y construyó un lugar que se llama Santa Cruz. Santa Cruz es un lugar donde se concentraba mucha gente de varias partes de América, en la línea de la teología de la liberación. No. Entonces ahí él vivía, un cuartito pequeño, no como cualquier otro. Entonces la distintiva de él era un poncho. No andaba con ropajes ni con esas cosas que se ponen aquí, los obispos. No, los obispos, terribles. Véale a un obispo como es. Y Jesús no vino a formar eso. Y entonces Monseñor Proaño para nosotros es un grande. Como ve, en la historia han ido apareciendo mucha gente. Lo que decíamos Camilo Torres en su tiempo, década del 60. Ya Monseñor Proaño, década del 60, del 70 hasta el 80. Y así otros que le pudiéramos enumerar. Pero no es una sola persona, sino que es mucha gente que se va despertando a la luz de la palabra y a la luz de su reflexión. Ya le digo, antes la teología quiere decir tratado de Dios. Venía todo de Europa. Aquí los sacerdotes éramos formados en latín. Todos los libros de este grueso, puro latín. Teología, liturgia, todo. Entonces imagínense lo que fue cambiar todo eso y comenzar a leer. La Biblia era prohibido antes leer, no podía tener en su casa. Entonces pues ya todo este movimiento entregó la Biblia a la gente. Y esto es lo que ayudó a cambiar en Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá. Las primeras comunidades cristianas fueron en Panamá, México, y de ahí para abajo. Y ahí estamos nosotros también. Eso. Y ahora
es bien que me dice eso, porque en este momento, con dos papas últimos que vinieron, Juan Pablo II y Benedicto XVI, ellos tenían la misión de borrar todo esto, retroceder todo esto y no permitir que continúen ni las comunidades ni todo lo que hemos hablado aquí. Peor teología de la liberación, era el cuco. Ese tiempo que estuvieron estos papas para atrás, pero como el espíritu que creemos, dice Dios, el espíritu liberador, salió Francisco, es argentino, primera vez en 21 siglos, primera vez que sale un papa latinoamericano. Y yo creo que es fruto de la teología de la liberación, de todo eso, influyó y le nombraron papa, el actual. No, entonces vemos como la iglesia comenzó otra vez para atrás, pero con Francisco otra vez está tratando de empujar a lo que es, a esto. Simplemente porque es el mandato no solo de Jesús, sino de toda la naturaleza. No defender la naturaleza, porque reconocer como seres, no, todo lo que ha habido es una separación, un racismo terrible. El indio era un insulto. Entonces devolverle los valores intelectuales, morales, físicos, si se puede, y culturales. No, de manera que cuando hablamos de estos temas o de estas personas, no son seres individuales, no es Proaño solito por ahí, no es Romero por allá. Atrás de ellos hay todo un grupo que fueron perseguidos, calumniados y muchos asesinados y sobre todo prohibidos de hablar. Leonardo Bob, Gustavo Gutiérrez en el Perú. Leonardo Bob es justo de mi edad, 81 años tiene. Franciscano. Él es uno de los fundadores, impulsores de la teología de la liberación. Una menta. En Centroamérica, yo sobrino, Raúl Vidales, mucha gente que alimentaba a estas personas. Por ejemplo, aquí dice, ¿quién fue? Arnulfo Romero, un obispo de derecha, que justamente le mandaron al Salvador porque ahí comenzaban grupos campesinos, ¿no? Para que ponga freno a eso. Pero allá Monseñor Romero fue convertido, le convirtieron de su pensamiento, de su vocación con los ricos a los pobres. Y ese fue el motivo por qué le asesinaron a Romero. Lo mismo porque el motivo por qué le asesinaron a Jesús. No es porque Diosito quiso, justamente porque se puso a defender a los pobres, ¿no? Entonces eso es importante, es de que no son seres individuales, Proaño solito por ahí, no. Solo Tarzán, Superman, ellos hacen solitos. Acá está todo un grupo organizativo de mentalidad diferente, que hay dos proyectos, según la Biblia. Un proyecto de muerte y un proyecto de vida. El proyecto de muerte es apoyar
a los sectores dominantes. El imperio, por ejemplo, el imperialismo es de muerte, porque donde usted sea, siembra muerte. Y opción por los pobres. No. Entonces Jesús, ¿cuál cogió? Yo estaba viendo las bienaventuranzas de Lucas. Estos cogieron, estos obispos y gente que se dio la vida. Aquí dice el discurso del monte de Lucas. ¿No? Viene, entonces levantó los ojos y dijo: felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Punto. Pero más abajo dice: pero pobres de ustedes los ricos. Son palabras de Jesús. Pero esto como que se ha tapado, ¿no es cierto? Por eso digo la relectura bíblica importante. Por eso le mataron a Monseñor Romero. Cuando celebraba misa, levantaba la hostia y le dispararon unos militares. ¿Por qué? Por estar a favor de los campesinos. La causa. Como a Jesús le mataron por estar a favor de los pobres. Es eso todo. Y ahora ya está de santo, ¿no? Ya es San Juan Arnulfo Romero. Pero el pueblo ya tiempos que le hizo santo, sin necesidad que en el Vaticano hagan la orden de que ya es santo. Porque el pueblo le hizo santo. San Romero de América, no solo del Salvador. Qué buena noticia, ¿no? No, es pregunta. No, por eso le digo, para los de arriba, tanto iglesia como políticos, sería la mejor noticia que aparezca en los periódicos: desapareció la teología de la liberación. Eso es imposible. Desaparecen los pobres. La teología no. La teología es lo que alimenta. La alimenta mentalmente, espiritualmente, todo. Entonces, aquí dice, si ha desaparecido, eso es lo que quisieran los poderosos, los que controlan el poder económico, político, religioso, que eso querrían que desaparezca. Por eso le digo que a Juan Pablo II, Benedicto, les hicieron papas para que desaparezca la teología. ¿Pero qué ha pasado? No desapareció, mejor se fortaleció con el nombramiento de Francisco, un latinoamericano. Primera vez, ya le digo, en 21 siglos, un papa de nuestra tierra. Eso. Entonces no ha desaparecido la teología de la liberación. Desaparecerá algún día, tal vez cuando no haga falta, pero veo imposible. Porque viendo ahorita lo que está pasando en la iglesia latinoamericana, en todas partes hay un retroceso. A través de los nuevos sacerdotes, seminarios religiosos, no quieren meterse en ese problema. Jesús, cuando vino, no formó las masas, formó grupos. Los apóstoles, ¿cuántos eran? Pero no eran solo hombres. Simplemente había mujeres que sostenían. Así nació. Y es lo que está pasando ahora. Esta iglesia masa tiene que convertirse en iglesia comunidad. ¿No? Entonces la vigencia es que todavía hay grupos, así sean pequeños, pero que mantienen viva la semilla de la liberación. Entonces la vigencia depende ya de la persona y de la formación y de los jóvenes, de esa nueva generación. Porque ya los mayores ya vamos pasando, pero atrás vienen otros. Atrás vienen otros, unos
tirar para atrás, pero otros queremos que vayan para adelante. Y esto no se han perdido, no se han muerto, están vivos. Y en todas partes. Por ejemplo, yo he estado en Brasil, que es lo que más estuve, 8 años. Ahora nomás estoy como un amigo brasileño, un jovencito. Ahí está vivo las comunidades. El que me sucedió a mí ahí quiso borrar la palabra comunidad y ahora les puso en la cabeza que son capillas. Capilla, ¿saben lo que es una capilla? Allá llaman capela. No, entonces no son comunidades, son grupos de personas bastante, pero de capelas, capillas. Como dijéramos, la libertad es una capilla. Entonces, eso es la comunidad. Y no es así. Entonces, hay toda una fuerza para tapar. Solo la palabra comunidad le tienen miedo. Teologías de la liberación le tienen miedo. ¿Por qué? Porque les trae conflictos. Así es lo que le trajo a Jesús, conflicto, hasta la muerte. De manera que la vigencia, la vigencia se nota en ciertas universidades, en muchos grupos juveniles, en muchos barrios, ha quedado una semillita. Usted sabe que cuando queda la semilla, hay esperanza. Cuando se acabó la semilla, pisotearon, se acabó esa plantita. Entonces, ahora han quedado de todo esto que hemos vivido, desde los 60, 70, 80, 90, ya 2000, ha quedado unas semillitas sembradas de muchas partes. Solo están esperando que a lo mejor que vaya alguien a regar un poquito, verá cómo florece eso. Entonces, no hay que perder la esperanza. La vigencia de la teoría no se le ve como una cosa de masas grande, pero sí como una semilla de vida. Comunidades. Vida. Ya no a favor de la muerte, sino a favor del proyecto de vida. Semillitas. Que es unidad, liberación, no guerra, todo eso. Claro. ¿Qué es la vida? ¿Qué quiere decir vida? Alimentarse, tener que comer, la salud, los grupos organizados que defienden contra las injusticias, que no quieren las guerras, la destrucción, sino la paz, que quieren un mundo de justicia, sin corrupción, de paz, de solidaridad. No, todo eso es, toda gente se mueve por una teoría también. Y por una idea y que lleva a la práctica. Dos cosas, teoría y práctica van unidos. No, pero primero tiene que estar, si no hay frutos. No, entonces ¿dónde se expresa la teología de la liberación en la actualidad? En muchos grupos de América Latina, especialmente en el campo, según el país. Por ejemplo, ahorita está aquí un compañero de El Salvador, que pasó 2 años y medio últimamente ahí en El Salvador, donde le mataron a Romero. Están vivitas las comunidades. En México, que también yo tengo amistades ahí, están vivas comunidades, ya no grandes, no bastantísimo, como hubiéramos querido, pero sí la semillita está. No han podido matarle, solo falta ir regando, y eso es dentro de un proceso histórico. Eso ya no es impositivo, no es una teoría de poder,
sino de servicio y de solidaridad. De manera que la cosa va bien. Este caso suyo mismo ya es una esperanza de que estos nuevos prestadores de la comunicación social vayan abriendo su pensamiento, ya no cerrado, sino abrir, no, a la pluralidad de culturas, pluralidades teóricas, pero ahí ir organizando de acuerdo a nuestro pensamiento que queremos los que somos cristianos. No, aquí tenemos una guía, pero releyendo, entendiendo qué significa esto, porque esto fue escrito por gente de su tiempo, pero ahora necesitamos esto traducir a nuestro tiempo. Eso, y hay mucho material. No solo católicas, porque hay grupos de otras iglesias que adoptaron también la línea de liberación. O sea, es ecuménica. Exacto. Verán, una cosita importante. Ecuménica quiere decir unión con otras iglesias que no son católicas. Con otra visión de fe. Pero conocemos un amigo nuestro que es un obispo que está allá ¿Tú ni lo conoces? Casaldáliga, el que vino. Pedro Casaldáliga. Vino acá. Ahí abajo. Sentado en el suelo y él está dando flaquito nomás. Ah, ya, sí. Él le conoce. Ay, no ve él, por ejemplo, nos dejó otra línea, macroecuménicas. Ya no, ecuménicas son los religiosos. Macroecuménica, abierto a la vida, por ejemplo, con un comunista, con un marxista, unirse. Si el marxista lucha por la vida, nosotros por la vida, hay que unirse. Si la ciencia ayuda, hay que unirse. A mí qué me importa que crea en otras cosas, pero la unión de esas fuerzas se llama macroecumenismo. Y él dice, por ejemplo, dice Pedro Casaldáliga, dice, Dios es tan grande, que no importa qué nombre le pongan, que Jehová, que Alá, que lo que sea, Él es el mismo, no cambia. Claro. Nuestra mente es chiquitita que le quiere poner un nombre en sí, solo ese nombre se llama, pero Él está más allá de ese nombre. Entonces, es que la propiedad privada... ¿Por qué nos apropiamos? La propiedad privada que domina en lo económico, domina en el pensamiento. Hay gente que ha hecho, se ha cerrado como propiedad mía. ¿Entiende? Entonces, Pedro Casaldáliga nos abre el camino. Y él es teólogo de la liberación. Entonces, nosotros, por ejemplo, en derechos humanos trabajamos desde el macroecumenismo, porque ahí estamos unidos con todos. Eso. Todo el que defiende derechos humanos, el que no quiere la tortura, el que lucha por los desaparecidos, no nos importa si es creyente, no creyente, musulmán, católico, evangélico, claro, todos luchamos por la vida, estamos esto es lo que está faltando. Y todos celebramos juntos. Porque este momento hay una separación entre el mundo oriental y el occidental. Nosotros somos fruto de un mundo occidental, de acá. Ni tanto. Y el mundo oriental como que es otro. Y queremos que alguna vez eso sí se va a dar la mano. Así es que hay mucho trabajo que hacer desde las universidades, colegios, comunidades, desde la gente. No. Entonces... Ahora, el macroecumenismo, o sea, sigue vigente. Y esa es teología de la liberación también. Es como decir, otra faceta. Y esto está presente, por ejemplo, la lucha por los derechos humanos está presente. Entonces, ese movimiento continúa, no está muerto. Porque claro, hay gente que seguimos pensando lo mismo y seguimos cultivando. Nosotros ya poquito hemos cultivado en la libertad, y en la libertad sí existe comunidad de base. Y nos reunimos y hacemos las novenas, y nos reunimos y reflexionamos entre nosotros, eso existe.
tú mismo eres parte de eso. Por ejemplo, donde está enterrado Monseñor Proaño, Pucahuayco. Pucahuayco. Es un lugar de una energía. Si quiere beber energía, vaya para allá. Eso, oye, habría que conversar un montón, pero Claro. más o menos ideas grandes